Bienvenidos a la siguiente capacitación del programa de capacitación del 2026. Esta capacitación corresponde al mes de junio y hablaremos sobre el equipo de protección personal, específicamente sobre su uso y preservación. Recordemos que ATCO tiene las reglas que salvan vidas, que es conducir, ¿sí? Respetando siempre límites de velocidad, evitando distracciones y utilizando el cinturón de seguridad. Solicitar autorización para trabajo antes de iniciar con las actividades, ingresar a espacios confinados siguiendo las medidas de seguridad, solicitando también autorización, protegerse de caídas para los trabajos en alturas, estar siempre apto para trabajar, establecer aislamiento de energías antes de intervenir los equipos, evitar colocarse en la línea de fuego o en cualquier trayectoria de energías que pudieran impactarnos con nuestro cuerpo, evitar desviar también controles de seguridad y si es necesario desviarlo, solicitar autorización a los encargados de la planta, realizar actividades para mantener la seguridad durante los trabajos en calientes, así como para los trabajos de izaje mecánicos. ¿De acuerdo? Bueno, volviendo al tema de capacitación, el objetivo de la capacitación del equipo de protección personal es dar a conocer la metodología para comprender la importancia del EPP en la prevención de accidentes, conocer cómo seleccionar, usar y mantener el equipo de protección personal, identificar responsabilidades del personal y aplicar correctamente el EPP en todas nuestras actividades diarias, ¿sí? Pero, pues, al fin de cuentas, ¿qué es el equipo de protección personal o por sus siglas EPP, ¿no? Como definición, el equipo de protección personal es el conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para que un trabajador lo use o porte con el fin de protegerlo contra posibles riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, principalmente en el lugar de trabajo. También se puede utilizar en casa si necesitamos nosotros hacer trabajos en nuestra casa de mantenimiento. Es recomendable que también lo utilicemos, ¿no? El EPP actúa como la última línea de defensa entre la persona y el riesgo. No elimina el peligro en sí, sino que interpone una barrera física para disminuir la gravedad de una posible lesión o enfermedad. Bueno, ¿cuál es el alcance? Y responsabilidades. Este procedimiento va a aplicar a todas las personas que estamos en las plantas de ATCO México, ya sea personal propio, ya sea contratistas o visitantes, y durante todas las etapas, ya sea construcción, operación, mantenimiento o puesta en marcha o comisionamiento, ¿no? Como responsabilidades, todos los trabajadores debemos utilizar correctamente el equipo de protección personal y revisarlo diariamente, reportar daños y como supervisores asegurar que hay equipo de protección personal en stock disponible, verificar el uso correcto y capacitar al personal que va a aportarlo o que está realizando las actividades. Como parte de la gerencia, pues asegurarse el cumplimiento de este procedimiento, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a seleccionar el EPP? Para seleccionar el equipo de protección personal de manera correcta, con un enfoque técnico y normativo, se debe seguir un proceso estructurado que garantice que el equipo sea adecuado para el riesgo específico. O sea, vamos a asegurarnos que sea el EPP adecuado para los riesgos a los que nos vamos a estar exponiendo, ¿no? Que también sea cómodo para todos, que nosotros que lo portamos y que cumpla los estándares legales, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es realizar un análisis de riesgo por puesto de trabajo, ¿no? Nunca debes hacerse por intuición, debe basarse en una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿va? También es importante que identifiquemos las regiones anatómicas que queremos proteger o las que puedan estar expuestos a peligros, como son las cabezas, los ojos, la cara, los oídos, aparato respiratorio, extremidades superiores e inferiores o el mismo cuerpo o inclusive el cuerpo completo, ¿no? Y también determinar el riesgo, ¿no? O sea, si son riesgos físicos como impactos, caídas, ruidos, vibraciones, temperaturas extremas, radiaciones, o son riesgos químicos como salpicaduras, inhalación de gases, vapores, polvos, humos o nieblas, ¿no? También existen riesgos biológicos, ¿no? Como por ejemplo podrían ser virus, bacterias, hongos o fluidos corporales. Algo a lo que nosotros estamos mucho más expuestos en las plantas, pues es básicamente a la misma fauna que pudiera ser nociva para nosotros, alacranes, serpientes, viudas negras, en el caso de San Luis Potosí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. También existen riesgos ergonómicos o mecánicos que pueden ser, por ejemplo, atrapamientos, cortes o punzadas, o riesgos eléctricos
que te pueden ser, por ejemplo, el manejo de tensión de alta o baja tensión o el mismo arco eléctrico. Bueno, también es importante que el uso, pues utilicemos una jerarquía de controles. Si recordamos, la jerarquía de controles se basa básicamente en la eliminación, que es lo más efectivo, luego la sustitución del riesgo, controles de ingeniería, controles administrativos y por último el equipo de protección personal. Pero es importante que nosotros siempre utilicemos el equipo de protección personal. Al fin de cuentas, el equipo de protección personal, como ya les había comentado, es la barrera que nos va a poner, la barrera física que nos va a poner a nosotros, se va a poner entre nosotros y algún riesgo, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo vamos a seleccionar? Bueno, pues hay que evaluar las especificaciones técnicas y las certificaciones que tenga el equipo de protección personal. Una vez que tengamos identificado el tipo de equipo necesario, se deben revisar que sean las fichas, con las fichas técnicas del fabricante, que sí cubran las especificaciones de los peligros o los riesgos a los que vamos a estar expuestos, ¿no? En cuanto a certificaciones, verificar que el equipo cumpla con estándares internacionales o nacionales reconocidos, por ejemplo, como la NOM, ANSI, NIOSH para equipo de protección respiratoria, la CE o ASTM para calzado ya sea de seguridad o también calzado de eléctrico. Si ustedes de una manera se pueden dar cuenta, por ejemplo, si se dan cuenta en sus lentes de seguridad, normalmente viene una norma ANSI o normalmente viene otra norma que dice ahí Z087, ¿no? Que esas son básicamente para identificar qué sirven, ¿no? También es importante la capacidad de mitigación. Por ejemplo, al seleccionar un equipo de protección auditiva, pues se debe de revisar el nivel de ruido, de reducción de ruido, ¿no? Para asegurar que atenúe el ruido hasta niveles pues, seguros, que son básicamente por debajo de los 85 decibeles y según el tiempo de exposición. ¿Va? Al seleccionar, por ejemplo, también guantes químicos, comprobar el tiempo de permeación ante la sustancia que se pretende manipular. ¿Sí? Entonces, hay que verificar antes de que utilicemos el equipo de protección personal que sea el adecuado para las actividades que vamos a realizar, para los materiales que vamos a manejar y las condiciones a las que nos vamos a exponer, ¿no? También es importante que consideremos factores humanos y de compatibilidad. El EPP no solo debe proteger, no solo protege si se usa de manera continua y correcta, ¿no? Por ello se deben evaluar, pues, básicamente los siguientes conceptos, como es la ergonomía y el confort, que debe de ser una talla adecuada para el trabajador. Un equipo pues demasiado pesado, caluroso, incómodo, pues también puede proporcionar que el personal se lo quite o lo use mal. Y el estar no protegido pues te puede exponer directamente al riesgo, ¿no? Compatibilidad entre equipos, si el trabajador requiere usar casco, anteojos de seguridad, protección auditiva, respirador al mismo tiempo, pues se debe de verificar que el equipo no interfiera con el ajuste uno del otro, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, nos puede pasar a nosotros. Nosotros necesitamos algunas veces utilizar casco y también protección auditiva por medio de conchas. Una diadema, pues no nos funciona. Entonces hay que buscar, por ejemplo, hay que buscar el aditamento adecuado para nuestro casco y que nos permita, por ejemplo, utilizar la protección auditiva junto con nuestro casco, ¿no? También las condiciones ambientales. Hay que hablar si en el área de trabajo se tiene humedad, calor extremo, iluminación deficiente, para elegir materiales transpirables, ¿no? Micas que sean antiempañables, chalecos de alta visibilidad, según corresponda a la actividad que vayamos a realizar, ¿vale? Bueno, ¿y cómo vamos a documentar? El proceso concluye formalizando básicamente la selección para cada puesto de trabajo, ¿no? Realizar una matriz de equipo de protección personal, que básicamente es un documento, una tabla que relaciona cada puesto de trabajo con los riesgos detectados, la región anatómica que se requiere proteger y las características específicas del equipo de protección personal, ¿no? También, por ejemplo, pueden ver en la tabla que está en el que está colocada en la diapositiva, pues dice puesto de trabajo y qué área vamos a proteger, ¿no? También las pruebas de campo pilotos. Es altamente recomendable, pues algunas veces realizar con un grupo pequeño de trabajadores algunas pruebas para verificar que el equipo de protección personal pues esté hecho de un material que tenga una durabilidad adecuada, que sea confortable, ¿no? Para traer toda
la jornada laboral y también recibir retroalimentación directa de todo el personal. O sea, alguien puede decir, ¿sabes qué? Estos lentes o este casco o este chaleco no nos queda o por ejemplo, el chaleco es bastante caliente. Entonces, tratar de buscar algún tipo de material o cómo cambiarlo para que sea más confortante para su uso, ¿no? ¿Sale? Ahora bien, el equipo de protección personal, pues eh, se utiliza dependiendo de la región anatómica, ¿no? Para garantizar una protección adecuada, los equipos se diseñan en función de la parte del cuerpo que resguardan. Por ejemplo, existe la protección para la cabeza, que principalmente son los cascos de seguridad, que están diseñados para recibir impactos, caídas de objetos o descargas eléctricas, ¿no? O sí, exactamente, nos sirven para aislarnos ante una descarga eléctrica. Protección contra ojos y caras, pues básicamente son anteojos de seguridad, gogles, caretas, que protegen contra proyecciones de partículas, salpicaduras químicas o la misma radiación luminosa, ¿no? Que pudiera ser, por ejemplo, la que emite una soldadura. En cuanto a protección auditiva, pues hay tapones auditivos, orejeras para mitigar los niveles de ruido industrial que pueden causar hipocausia, que a fin de cuentas es una enfermedad, por ejemplo, por ejemplo, es una enfermedad del oído, ¿no? Que nos hace escuchar algún zumbido cuando este no existe. Protección respiratoria, pues básicamente son todos aquellos respiradores que pueden ser mascarillas desechables o de cartuchos específicos para filtrar polvos, humos, gases o vapores tóxicos. También existen las protecciones para extremidades superiores, como los guantes de diversos materiales, ¿no? Nitrilo, carnaza, guantes eléctricos o guantes eléctricos, riesgos químicos, mecánicos. Entonces hay un sinfín de guantes. También es importante que veamos qué tipo de guantes necesitamos dependiendo de nuestra actividad. Protección para extremidades inferiores, lo más común pues, son los zapatos de seguridad, los cuales cuentan con una puntera, un casquillo. También normalmente cuentan con suenas antidistantes y algunas tienen propiedades dieléctricas, ¿no? A otros de los ejemplos pueden ser, por ejemplo, las polainas, ¿no? Otro equipo, por ejemplo, de protección de cuerpo completo, pues son los overoles ignífugos, los trajes de protección química o los overoles, ¿no? Los arneses de seguridad, pues son algún tipo de equipo de protección personal para cuerpo completo o para tronco, en este caso. Bueno, también es importante el uso eficaz del equipo de protección personal. Para que el EPP cumpla realmente con su función, se debe, por ejemplo, seguir ciertas pautas fundamentales. Selección técnica, que debe elegirse en función del análisis de riesgo específico del puesto de trabajo. No existe un equipo universal. Lo que estemos realizando, vamos a protegernos o ver los riesgos a los que estamos expuestos y ahí nos vamos a proteger, ¿no? También el ajuste y la talla correcta. Un equipo de protección personal que no se ajusta bien al cuerpo del trabajador puede resultar incómodo o pero aún puede perder su efectividad protectora, ¿no? También capacitación de instrumento. El personal eh, debe saber exactamente cómo colocarse el equipo de protección personal, ajustarlo, quitárselo y cómo guardarlo correctamente, que es algo importante para preservarlo en buenas condiciones. Mantenimiento e inspección. Antes de cada jornada laboral, el usuario debe revisar visualmente el equipo que no presente grietas, rasgaduras, desgaste severo, ¿no? O que su caducidad aún no haya, su fecha de caducidad aún no haya llegado. Si está dañado, pues se debe reemplazar de inmediato, ¿no? También, como nota, pues en fin de cuentas, en la gestión de la seguridad industrial, el equipo de protección personal se considera como la medida menos efectiva en la jerarquía de controles de riesgo, ¿no? Primero hay que pasar por lo que es la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería y los controles administrativos antes de confiar completamente en el equipo de protección personal. Más no quiere decir que no lo utilicemos, sino que es importante que de todos modos, porque se nos puede barrer algún tipo de otro control, es importante que siempre estemos prevenidos para tener una contención física o una barrera física ante un riesgo, ¿no? Bueno, hablando del equipo de protección personal por región anatómica, pues la cabeza, ¿no? El equipo de protección para la cabeza, pues representado de forma primordial, es un casco de seguridad. Requiere de un estricto protocolo de uso, ¿no? Conservación y descarte. Al ser un elemento diseñado para absorber la energía de un impacto, cualquier alteración en su estructura, pues puede anular la capacidad de protección, ¿vale?
Bueno, condiciones de uso. Para que el casco cumpla eficazmente con su función de barrera física, su utilización debe ceñirse en las siguientes reglas. Lo primero es el ajuste de la suspensión. La suspensión interna debe ajustarse firmemente a la circunferencia de la cabeza del usuario. Existe una matraca, existen unos broches, entonces debe de ajustarse de una manera adecuada. Debe existir un espacio libre vertical entre 2 a 5 centímetros, según el fabricante, entre la parte superior de la cabeza y el casquete exterior. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de nuestro casco no debe tocar literalmente nuestra cabeza, sino que debe de haber un espacio ahí que nos permita, por ejemplo, en caso de impacto, amortiguar, o esa parte va a ser la que se va a amortiguar al fin de cuentas, ¿no? Posición correcta debe usarse con una visera hacia el frente. No está permitido usarlo hacia atrás a menos que el mismo fabricante especifique que la suspensión ha sido certificada para un uso inverso, ¿va? También prohibición de objetos internos. Jamás deben de colocarse objetos entre la suspensión y el casquete exterior, ¿no? Como guantes, cajetillas, por ejemplo, carteras, teléfono, ya que rompen el espacio de amortiguamiento y ante un impacto el objeto se proyectará directamente contra el cráneo, ¿no? Al fin de cuentas, la parte superior del casco pues está diseñada para que cuando reciba el impacto, esta se presione contra la suspensión o toque nuestro cráneo, ¿no? Si tenemos algo en medio, pues muy posiblemente ese impacto se pueda transferir por ese medio que es físico que puede estar entre el casco y entre nuestro cráneo y pudiera dañarnos, ¿no? Uso de accesorios compatibles. Si se usan capuchas, bandanas, sudaderas debajo del casco, estas deben de ser delgadas, lisas y estar colocadas de forma que no interfieran con la estabilidad ni el ajuste del tafilete, ¿no? Que al fin de cuentas es la suspensión. O sea, una gorra, por ejemplo, pues no nos permite que el casco funcione de manera adecuada. Una bandana, pues posiblemente sí, ¿no? Es algo delgado. Una sudadera, dependiendo de la sudadera, muy probablemente no. Pero hay ciertos accesorios que nos permiten utilizar se pueden utilizar debajo del casco y no interfieren con su funcionamiento, por ejemplo, una monja, ¿no? Como los de los soldadores, ¿sale? Bueno, condiciones de mantenimiento y limpieza. El sudor, la grasa, el polvo, los agentes químicos que degradan los polímeros del casco, generalmente polietileno de alta densidad o policarbonato, pueden causar algún daño en el caso, ¿no? Es importante que se lave en un lavado periódico, tanto en el casquete como en la suspensión. Deben lavarse al menos una vez por semana utilizando únicamente agua tibia y jabón neutro, ¿no? ¿Es posible limpiarlo? Se vale limpiarlo de esa manera, ¿no? La previsión de solventes. Cuando está dañado o, por ejemplo, si queremos despintarlo, desmancharlo de algo, es importante que no utilicemos ningún solvente como pudiera ser thinner, alcohol, ¿no? Desengrasantes que pudieran debilitar, en este caso, el plástico del casco, ¿no? El secado adecuado, bueno, el secado debe realizarse a temperatura ambiente y a la sombra. No se debe utilizar calentadores mecánicos, suplentes o exponerlo directamente al sol intenso para acelerar el secado. ¿Por qué? Porque esto también pudiera deformar el casco, dependiendo lógicamente qué es lo que se está utilizando, y disminuir su capacidad de resistir impactos, ¿no? En cuanto a cuidados generales de almacenamiento, el almacenamiento incorrecto pues, reduce drásticamente la vida útil, ¿no? Hay que evitar la reducción continua. O sea, si bien está diseñado para utilizarse en exteriores y también pues, nos ayuda a nosotros a protegernos de cierta manera del sol, si lo dejamos mucho tiempo durante el sol, pues también puede dañarse, ¿no? Ahora, si somos trabajadores que estamos expuestos a campo, pues también hay que estarlo revisando de manera constante para asegurarnos que no les esté dañando los mismos rayos UV, ¿no? También es importante evitar la compresión mecánica, no debe de almacenar herramientas, materiales pesados o equipos encima del casco, ya que la compresión continua pues lo puede deformar, ¿no? Y restricciones de adhesivos o pinturas, no deben aplicar pinturas, lacas o solventes para personalizar el casco. Los adhesivos o calcomanías comerciales pues deben delimitarse al máximo y ubicarse lejos de áreas de flexión del mismo casco, ¿no? Asegurarse que el pegamento no contenga solventes reactivos que debiliten la estructura. Básicamente, solo algún tipo de stickers se pueden colocar. No están prohibidos, pero también hay que asegurarnos que estos no utilicen
pegamentos industriales o pegamentos de alta durabilidad que puedan dañar el mismo estructura del casco, ¿no? ¿Sale? Bueno, en cuanto a inspección y descarte, antes de cada jornada laboral, el trabajador debe realizar una inspección visual y obligatoria. El casco debe retirarse de servicio o inutilizarse debidamente si presenta cualquiera de las siguientes condiciones, ¿no? Un impacto previo, si el casco ya sufrió algún golpe severo o le cayó un objeto, pues debe ser reemplazado de inmediato, incluso si no muestra, por ejemplo, algún tipo de daños o fisuras o abolladuras, ¿no? ¿Sabe? La evidencia, por ejemplo, de degradación, como grietas, hendiduras, decoloración extrema, ¿no? Pérdida de flexibilidad al presionar los laterales o desprendimiento de fibras, es momento de cambiarlo. Daños, por ejemplo, en componentes como la suspensión, ganchos rotos, sistemas de ajuste o cremallera botada, rota, perdón, o dañada, pues también, o perforada, pues también debe de cambiarse. Y la vida útil estimada, como regla en general y de buena práctica en general, recomendaciones del fabricante, la vida útil del casco va normalmente entre 2 a 5 años, dependiendo la intensidad de trabajo y la exposición a la intemperie, ¿no? Trae algunos relojitos, como se muestra en la imagen, que nos dicen básicamente, un reloj nos dice el mes y el año de fabricación y el otro nos dice el día de su fabricación, ¿no? Por ejemplo, el de la imagen, pues este está marcando 19 de enero, perdón, enero del año 2019, el día 4, ¿no? Entonces, de ahí podemos correr de 2 a 5 años, dependiendo de lo que nos diga el fabricante en su ficha técnica, ¿no? De 2 a 5 años, perdón, lo que nos diga el fabricante en su ficha técnica y también dependiendo del uso, ¿no? Ahora, como región anatómica, pues vamos al equipo de protección personal que protege, nos ayuda a proteger los ojos y cara, ¿no? Para ojos y cara, pues incluye lentes de seguridad, gogles, ¿no? Pantallas y caretas faciales. Están diseñados para soportar impactos de partículas a gran velocidad, salpicaduras químicas o radiación óptica. Para asegurar su rendimiento óptico y resistencia mecánica, deben seguirse básicamente los siguientes lineamientos de operación mientras se esté utilizando, ¿no? Condiciones de uso, pues ajuste hermético contra ventilación. Los lentes con protección lateral se usan para riesgos de impacto frontal o lateral con partículas sólidas. Los gogles que se deben sellar completamente contra la piel de la cara si el riesgo involucra vapores, gases, salpicaduras de productos químicos o líquidos. Las caretas faciales son un complemento, no sustituyen a los lentes, siempre deben de usarse en conjunto con el lente o los goggles de seguridad en las partes de seguridad inferiores para evitar que las partículas que rebotan por debajo de la careta puedan llegar o alcanzar los ojos, ¿no? Uso de lentes graduados. No está permitido utilizar lentes oftalmológicos de uso diario como sustitutos de lentes de seguridad. Se deben emplear de lentes de seguridad formulados con una norma ANSI, por ejemplo, la Z87, que ya les había comentado anteriormente, ¿sí? Los cuales están diseñados básicamente para impactos, ¿no? Como lentes de seguridad. Ahora, las bandas elásticas en los gogles y en los arneses de las caretas faciales deben pasar por debajo o por encima de la suspensión del casco, según especifique el fabricante, ¿no? Nunca deben de interferir una pieza con otra de tal manera que permita su ajuste adecuado. ¿Sale? Bueno, en cuanto a condiciones de mantenimiento y limpieza, el policarbonato pues, es un material base de la mayoría de los protectores. Es altamente resistente al impacto y propenso a rayarse si se limpia de una forma correcta, ¿no? La técnica de lavado recomendable es al final de cada jornada o cuando estén saturados de polvo, se deben enjuagar primero con agua corriente o con agua normal de manera abundante para remover todas aquellas partículas sueltas y evitar que actúen como abrasivos al frotar, ¿no? Posteriormente se aplica jabón neutro o una solución limpiadora específica para micas, frotando suavemente con las yemas de los dedos. Secado de libre abrasión. Se debe secar empleando únicamente paños de microfibra limpios o pañuelos de papel especiales para que no dejen pelusa. Está estrictamente prohibido limpiar las micas en seco utilizando la ropa de trabajo, ya sea overol, camisones, guantes, ya que estas fibras gruesas o el polvo que está atrapado raya la superficie de forma permanente. Micas antiempañantes y antirrayadoras, si el equipo cuenta con recubrimientos especiales de fábrica, no se deben usar soluciones como alcohol de alta concentración y agua excesivamente caliente, ya que degradan químicamente las películas protectoras.
¿no? Ahora, en cuidados generales y de almacenamiento, uso de estuches rígidos o bolsas de microfibra. Nunca se deben dejar los lentes sueltos en cajas de herramientas, bolsillos del overall o sobre superficies rugosas con las micas hacia abajo. Siempre deben guardarse en sus fundas o estuches. No todos los lentes de seguridad cuentan con fundas o estuches. Sí hay lentes de seguridad que, que no cuentan con esto, pero pues si podemos hay veces que es más fácil, sale más barato cambiar el lente de seguridad que comprarle un estuche. Nada más que si este es el caso, pues también hay que tratar de cuidar el lente de seguridad, almacenarlo siempre o dejarlo con las micas hacia arriba de tal manera que no se vaya, ¿no? Protección contra temperaturas y químicos. No se deben almacenar cerca de fuentes de calor intenso como hornos o tableros de vehículos bajo el sol directo, ya que los armazones plásticos y las micas pueden sufrir deformaciones térmicas y perder sus propiedades de resistencia al impacto. El equipo de protección personal para ojos y cara en cuanto a inspección y criterios de descarte, una mica dañada no solo reduce la visibilidad y provoca fatiga ocular, sino que pierde drásticamente su resistencia estructural ante un impacto mecánico. El equipo debe de ser retirado de servicio inmediatamente si presenta rayaduras profundas o picaduras, deformaciones o fisuras, pérdida de elasticidad o sellos o exposición a impactos severos, ¿no? Si ya fue, por ejemplo, golpeado alguna vez, pues es importante que ya lo retiremos y lo descartemos de que se pueda utilizar, ¿de acuerdo? Ahora, hablando de otro tipo de equipo de protección personal que es muy común que utilicemos en sitio, pues es la protección para los oídos, ¿no? Que al fin de cuentas el equipo de protección personal para oídos tiene como objetivo reducir la exposición a niveles de presión acústica que puedan causar daños irreversibles a los sistemas auditivos. Se divide principalmente en dos tipos, tapones auditivos o orejeras, ¿no? Que es lo que normalmente utilizamos. Debido a que están en contacto directo con el conducto auditivo o con la piel circundante, sus condiciones de higiene, colocación, cuidado son críticas para evitar infecciones y asegurar una correcta atenuación del ruido. En cuanto a sus condiciones de uso, la efectividad del equipo del protector auditivo depende por completo de su colocación y del sello hermético que logre. Un protector mal colocado ofrece una reducción de ruido prácticamente nula, ¿no? Para tapones auditivos desechables de espuma o reutilizables de estireno, pues la higiene de manos es importante, ¿no? Antes de tocar o moldear cualquier tapón, el usuario debe lavarse las manos perfectamente para evitar introducir bacterias, tierra u hongos a su propio canal auditivo. Técnica de inserción correcta. Tapones de espuma se deben enrollar y comprimir firmemente con los dedos hasta formar un cilindro delgado y sin pliegues. Alineación del canal. Con la mano opuesta por encima de la cabeza se debe jalar la oreja hacia arriba y hacia atrás. Esto endereza el conducto auditivo y permite que el tapón entre profundamente. Aquí hay que tener cuidado que no se nos vaya a ir, o sea, no es recomendable también que lo metamos hasta adentro. Siempre dejar una parte exterior para poderlo cargar, ¿no? Su función de expansión, tras insertarlo, se debe mantener presionado el tapón con el dedo durante unos 30 o 40 segundos para permitir que la espuma se expanda y selle por completo el canal. ¿De acuerdo? Bueno, para las orejeras, el sello perimetral, que es mucho más recomendable, sinceramente, utilizar las orejeras y es más higiénico que utilizar los tapones auditivos, ¿no? Aunque también fuera de los de esponja se pueden lavar, ¿no? Las almohadillas deben de rodear por completo el pabellón auricular y asentarse firmemente contra la cabeza. Interferencias del sello, el cabello largo, las patillas de los lentes, las patillas de los lentes de seguridad muy gruesas, los aretes o el uso de pasamontañas rompe el sello hermético de la oreja, lo que reduce la atenuación del ruido entre 5 y 15 decibeles, ¿no? Ajuste de la banda, en caso de que usemos aquellos tapones de conchas de diadema, la banda de tensión debe ajustarse de modo que las almohadillas ejerzcan presión uniforme, ¿no? No se debe usar, no debe usarse modificando la presión, doblando el arco metálico o plástico de la misma edad, ¿no? Bueno, en cuanto a condiciones de mantenimiento y limpieza, el contacto con el cerumen, el sudor o la cera, se refiere a la cera,
el sudor o el polvo ambiental exigen limpiezas frecuentes para prevenir la otitis externas o mantener la elasticidad de los materiales. Tapones desechables, los de espuma, no se deben lavar, ¿no? Al mojarse, la espuma pierde propiedades de memoria y expansión elástica, además de que retienen humedad, facilitando la proliferación de microorganismos. Son estrictamente para una jornada laboral o un turno. Después de esto, lo debemos retirar, ¿va? Luego están los tapones reutilizables, que son estos como de silicón, ¿no? Deben lavarse al finalizar de cada turno con agua tibia, jabón neutro, y se deben de frotar suavemente para evitar la cera o el cerumen. Deben secarse por completo en el aire antes de guardarse en su estuche y nunca deben de usarse húmedos, ¿no? Las orejeras, las almohadillas externas y el armazón se limpian periódicamente con un paño húmedo y un jabón suave. No se deben no se deben, perdón, sumergir en agua, ya que la espuma pues, puede absorber agua, ¿no? Y también pierde su efectividad acústica y puede generar hongos, ¿no? Está prohibido el uso de alcohol, solventes, sanitizantes industriales y agresivos, ya que se resecan y agrietan el material sintético de las almohadillas. Entonces, básicamente para las orejeras, que es básicamente lo que nosotros utilizamos, es con un paño húmedo tratar de quitar todo lo que son los residuos de polvo, de sudor o de la misma grasa, por ejemplo, de la cara que pudiera haberse adherido a la misma almohadilla. Asegurarse que la almohadilla todavía está en buenas condiciones cuando lo vamos a descartar y también que cuando la almohadilla ya no apriete o que empezamos a ver que tiene, por ejemplo, empieza a dejar ciertas partículas como residuo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿va? Ok, en cuanto a cuidados generales y almacenamiento, uso de contenedores limpios, los tapones reutilizables deben guardarse siempre en un estuche plástico individual. Cuando no se utilicen, dejarlos sueltos en bolsas del overol o en un casco, proporciona básicamente la acumulación de contaminantes que irían directamente al oído. Evitar la deformación de las orejeras. Al almacenar las orejeras, pues se deben de dejar la de humedad estirada al máximo no se debe dejar la diadema estirada al máximo ni dejar las almohadillas comprimidas contra objetos afilados o pesados en los caseríos, ya que pues, la espuma tomará una deformación permanente e impediría, por ejemplo, su sellado futuro. Entonces, la manera adecuada, las diademas se pueden colgar o se pueden poner en algún estante siempre y cuando no estén no haya nada sobre ellas, ¿no? O no haya algo con lo que se están comprimiendo. Ahora, ustedes normalmente utilizan orejeras que van añadidas al mismo casco. La manera correcta de almacenarlas es subirlas del casco, ¿sí? Y colocarlas por la parte de atrás. Si se dan cuenta, este tipo de almacenamiento, pues tarde o temprano va a acabar dañando, por ejemplo, las almohadillas, porque se están comprimiendo de cierta manera, ¿no? Pero pues es la manera en la que podemos almacenarlas. Hay ciertas personas que, por ejemplo, voltean las orejeras, dejando la almohadilla en los cascos hacia el exterior y de esta manera pues tienen un poco más de durabilidad, ¿no? Bueno, en cuanto a inspección y criterios de descarte, un protector auditivo envejecido o rígido deja de mitigar las altas frecuencias y puede lesionar básicamente el canal auditivo por fricción. El equipo debe reemplazarse de inmediato si se detecta pérdida de flexibilidad. Tapones reutilizables se han vuelto rígidos, duros y quebradizos debido a la exposición. Almohadillas de las orejeras dañadas, cojinetes con grietas, perforaciones, rupturas o que demuestren salida de espuma o gel interior, ¿sí? Pero pues, básicamente cuando las almohadillas nos estén dejando algún tipo de residuo, ahí es el momento de cambiarlos. Pérdida, por ejemplo, de tensión mecánica, diademas o bandas de orejeras que se han vencido, fisurado o estirado, también es importante ya cambiarlas, ¿no? Y contaminación incrustada, tapones que presentan manchas de grasas, pintura, impregnaciones de química, y que no se elimine con el lavado convencional, ¿no? Entonces, estos son los criterios básicamente para cambiar nuestro equipo de protección personal para el unido, ¿va? Equipo de protección personal
para nuestros canales respiratorios o protección respiratoria, ¿no? La protección respiratoria es uno de los campos más críticos del EPP, ya que protege contra contaminantes que pueden causar daños crónicos a la salud, ¿no? O incluso la muerte inmediata en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o para la salud. Este equipo se clasifica principalmente en purificadores de aire, que son respiradores de media cara o cara completa con cartuchos y filtros, y equipos de suministro de aire, ¿no? Que son aquellos como los scuba o equipos que nos dan aire de manera autónoma o oxígeno de manera autónoma, ¿no? ¿Vale? Las condiciones de uso para que un respirador purificador de aire, el más común de la industria, ofrezca una protección calculada, se debe cumplir con dos condiciones físicas ineludibles, ¿no? El sellado hermético y la selección correcta del filtro cartucho, ¿no? El factor del vello facial o la barba o el bigote es importante que cuando se utilicen este tipo de mascarillas, pues el afeitado sea obligatorio. Está estrictamente prohibido el uso de respiradores de presión negativa, ¿sí? Si el usuario tiene barba, de candado, barba, candado, bigote largo o patillas abundantes que se interpongan entre el sello de silicón y la piel del rostro, ¿no? El vello facial crea microcanales que permiten el paso directo de contaminantes al sistema respiratorio, anulando la protección. Entonces, básicamente, hay que estar conscientes de que cuando utilizamos protección respiratoria, si tenemos vello facial, esta no es efectiva del todo, ¿no? Bueno, pruebas de sello. Cada vez que el trabajador se coloque un respirador antes de entrar al área contaminada, pues debe realizar de forma obligatoria dos pruebas de ajuste rápido, ¿no? La primera es la prueba de presión negativa, tapar con las palmas de las manos las entradas de los cartuchos o los filtros e inhalar suavemente. La pieza facial debe colapsar, o sea, debe sumirse o debe ajustarse mucho más hacia el rostro, ¿no? Y mantenerse así durante unos 10 segundos sin que se perciban, por ejemplo, filtraciones de aire por los bordes. Esto quiere decir que la mascarilla está funcionando adecuadamente. Ahora, prueba de presión positiva, tapar la válvula de exhalación, ¿sí? Que usualmente se encuentra en la parte inferior central o enfrente de nuestra boca, exhalar suavemente y la pieza facial debe inflarse ligeramente sin que se escape aire por los costados del sello. Al fin de cuentas, lo que tenemos que asegurarnos es que no se escapa aire, ¿no? Lógicamente, si para la prueba de presión positiva exhalamos con fuerza, pues muy posiblemente ahí sí el aire vaya a salir, ¿no? Vale. Condiciones de mantenimiento y limpieza, el sudor, saliva y la exhalación continua, pues convierten el respirador en un foco de bacterias si no se realiza una higienización o una limpieza diaria, ¿no? El mantenimiento debe realizarse al final de cada jornada laboral. Eh, el desensamble completo, retirar los cartuchos químicos y los filtros de alta eficiencia. Nunca se debe mojar ni lavar los cartuchos. Desmontar las válvulas de inhalación, exhalación y las bandas de sujeción del diseño, si lo permite el equipo. El lavado de la pieza facial, sumergir la pieza facial en silicón o de silicón en agua tibia, ¿no? Con un jabón neutro, frotar suavemente con un cepillo de cerdas blandas, no utilizar detergentes con base de hidrocarburos ni solventes que endurezcan el silicón. Da bien para la desinfección y en el enjuague, pues si es necesario sumergir la pieza por unos minutos en una solución desinfectante suave, es válido, ¿no? Enjuagar perfectamente con agua corriente, que es la mejor manera, y tibia, limpia y tibia para eliminar cualquier residuo de jabón que pudiera causar algún daño a la piel, ¿no? O dermatitis, básicamente. Secado de inspección, dejar secar al aire libre, a la sombra, en una hora limpia y no contaminada, ¿no? Una vez eh, seco, pues inspeccionar las válvulas estén planas, flexibles y volver a ensamblarlas con los componentes limpios, ¿no? Hay diferentes tipos de protección respiratoria, en este caso de cartuchos, ¿no? Eh, Déjame ver si puedo, vamos a hacerlos un poquito más grandes para hablar sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, los colores marrones, ¿sí? Normalmente son para uso de gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición mayor a 60 grados centígrados, gases y vapores orgánicos con punto de ebullición menor a 65,
Sí, máximo uso una jornada, ¿no? El gris son para vapores inorgánicos, el amarillo son para dióxidos de azufre u otros ácidos, el verde, amoníaco y sus derivados, blanco, partículas suspendidas. Ujú. El violeta son gases específicos que deben de figurar el nombre de los productos químicos y sus concentraciones máximas, ¿no? Azul y blanco, óxidos de nitrógeno, ¿sí? Y rojo blanco, pues vapores de mercurio, ¿no? Que su uso máximo va a 50 horas, ¿de acuerdo? Ok, el equipo de protección personal también respiratorio en cuanto a cuidados generales y almacenamiento hermético del respirador y sus cartuchos deben guardarse en una bolsa plástica limpia con sello hermético, ¿no? Un tipo Ziploc para evitar algún tipo de contaminación. Evitar saturación pasiva. Si los cartuchos de carbón activo se dejan colgados, expuestos al medio ambiente, seguirán absorbiendo de forma pasiva humedad y los contaminantes al aire del taller o almacén, saturándose y quedando inservibles mucho antes de su próximo uso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros no los sellamos o los dejamos en un lugar cerrado, al fin de cuentas van a seguir contaminándose estos cartuchos y pueden saturarse y no nos van a servir. La manera ideal es también meterlos en un contenedor plástico, ¿no? Donde no estén expuestos directamente al medio ambiente. Protección contra deformaciones, no guardar el respirador aplastado debajo de herramientas o ropa pesada dentro del casillero, ya que el elastómero de la máscara pues puede causar causarse algún tipo de deformación, ¿no? Bueno, en cuanto a inspección, criterios de descartes, el cuerpo del respirador puede durar varios años. Pero los filtros y cartuchos consumidos con criterios deben descartarse, son muy claros para su descarte, ¿no? Cuando desechar los filtros o las partículas, cuando el usuario note que aumenta la resistencia para respirar, si el filtro está físicamente saturado de polvo, humos y obstruye el paso del aire, ¿no? Si el filtro presenta daños físicos, perforaciones o se ha mojado, también es momento de desecharlo. Cuando desechar los cartuchos de vapores, de gases y vapores, ¿no? Cuando haya una detección de olores y sabores, si nosotros empezamos a oler, por ejemplo, aquellos olores de los que nos estamos protegiendo, ¿no? O aquellos vapores o aquellos humos, eso quiere decir que posiblemente ya no esté teniendo adecuadamente su efectividad. El fin de la vida útil prolongado basado en el software, pues básicamente del fabricante, tomando en cuenta la concentración del producto, la humedad relativa y el ritmo respiratorio del trabajador. Hay algunos cartuchos que nos dicen las horas de uso que deben de tener, ¿no? O las horas de uso que se les puede dar a cada uno de los cartuchos. En cuanto a vencimiento de apertura, como regla general de seguridad industrial, una vez un cartucho químico se saca de su empaque original de aluminio, pues pierde su garantía de absorción tras un periodo máximo de 6 meses, ¿no? Independientemente de las horas que se haya utilizado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un cartucho, lo abro, lo utilizo 8 horas, el cartucho me dice que tiene una vida de 50 horas, ¿sí? Lo almaceno correctamente, pero después de 6 meses pretendo utilizarlo, muy posiblemente ya no va a funcionar de una manera adecuada, ¿va? Bueno, también, ahora, cambiando de EPP por región anatómica, vamos a hablar ahora de las extremidades superiores. La protección de extremidades superiores abarca desde los dedos de las manos hasta los brazos completos, ¿no? Siendo los guantes de seguridad y las mangas de protección los elementos más comunes que tenemos, ¿no? Debido a que las manos son herramienta principal en casi cualquier proceso industrial, este equipo de protección personal, pues normalmente es el que sufre más desgaste mecánico o químico, lo que exige una disciplina rigurosa en su inspección y su conservación. ¿Va? Bueno, en cuanto a condiciones de uso seguro, el guante mal utilizado puede ser más peligroso que no llevar nada. Su operación segura debe seguir los siguientes lineamientos. Lo primero es talla e higiene correcta, ¿no? El guante debe ajustar de forma correcta, de forma perfectamente a la mano del usuario. Hay tallas.
El guante demasiado grande reduce la destreza motriz y puede provocar atrapamientos. Uno muy chico fatiga la mano, reduce la resistencia al material al estirarse de las manos y más deben de entrar limpias y secas para evitar dermatitis. Restricción absoluta en maquinaria en movimiento. Está estrictamente prohibido usar guantes al operar maquinaria con ejes o partes rotativas descubiertas, como taladros de banco, por ejemplo, tornos, esmeriles de banco o starts, ¿no? Entonces hay que evitar guantes cuando utilizamos este tipo de herramientas. O si el guante es alcanzado por componentes giratorios, el tejido se romperá de inmediato. Si no se arrastrará la mano o el brazo del trabajador hacia el mecanismo. Entonces, hay que tener cuidado que no utilicemos guantes cuando estamos trabajando con ciertos equipos que pueden estar en movimiento, ¿no? Sujeción y cobertura, la manga del overol o camisola debe colocarse por dentro o por fuera del guante dependiendo del riesgo. Riesgos químicos, si se trabaja con las manos hacia abajo, la manga va por fuera. O sea, quiere decir que si nosotros estamos normalmente trabajando por gravedad, va a caer nuestra manga, podemos dejarla por fuera, ¿no? Ahora, el riesgo mecánico, bueno, este, ahora, si hay riesgos de salpicaduras y que ingresan al interior de la manga y pueda correr hacia nuestra piel, pues entonces la manga se debe colocar por dentro del guante, ¿no? En cuanto a riesgos mecánicos en soldadura, el guante largo, ¿no? Va por encima de la manga para proteger el antebrazo de las chispas y rebadas. Prueba de hermeticidad de guantes dieléctricos. En trabajos eléctricos, mediana, alta tensión, antes de cada uso se debe realizar una prueba de inflado manual, enrollar el puño del guante hacia los dedos para atrapar el aire y presionar. Para asegurar que no existan poros o microperforaciones, estos guantes siempre deben usarse acompañados de un sobreguante de cuero para proteger el hule de daños mecánicos, ¿no? Bueno, en cuanto a condiciones de mantenimiento y limpieza, el método de limpieza varía drásticamente según el material conductor y protector del guante. Para los guantes de carnaza, cuero, piel, no se debe lavar con agua. El agua acartona básicamente o endurece lo que puede ser la piel o la carnaza, ¿no? A fin de cuentas, haciéndola que pierda su flexibilidad y resistencia al desgarre. Para limpiarlos, se debe de utilizar un cepillo de cerdas duras en seco y remover la tierra e incrustaciones de escoria. Guantes textiles de hilo, por ejemplo, Kevlar, ¿no? De algodón, pueden lavarse en lavadora convencional o utilizando agua fría o tibia y detergentes suaves de uso doméstico. No se debe utilizar cloro en guantes de calidad o fibras de alta resistencia, ya que los agentes blanqueadores degradan químicamente las fibras, reduciendo su resistencia al corte. Guantes poliméricos o químicos, ¿no? Al fin de su turno deben lavarse mientras se llevan puestos con agua corriente, jabón neutro para eliminar residuos químicos de la superficie. Posteriormente se retiran y se enjuagan por dentro si hubo sudoración. El secado debe ser realizado a la sombra y nunca se deben expedir ni meter a secadores. ¿Va? En cuanto a generales, completo. Nunca se deben almacenar guantes húmedos o empapados de sudor en compartimentos cerrados o bolsas plásticas. Esto proporciona básicamente la proliferación de hongos, bacterias, malos olores que destruye el forro interno. Almacenamiento extendido. Los guantes químicos y eléctricos deben guardarse extendidos en su forma original, sin dobleces, dobleces cruzados, en arrugas, ya que las líneas de doblez continuo se convierten en puntos de tensión mecánica donde los polímeros se pueden ir agrietando con el tiempo. Mantenerlos alejados de fuentes de ozono, motores eléctricos, por ejemplo, luz solar o luz solar directa, ¿no? Bueno, en cuanto a la inspección y descarte, las manos están expuestas a peligros inmediatos. Si un guante pierde su integridad estructural, el accidente es inminente. El equipo debe de reemplazarse de inmediato si se presenta, ¿no? Desgaste, si se presenta, por ejemplo, desgaste o adelgazamiento extremo, pérdida de material en zonas de mayor fricción, principalmente en la yema de los dedos y espacio entre dedos, el pulgar y el índice. Costuras abiertas o deshiladas, pues cualquier apertura en las uniones de los dedos expone la piel directamente al corte y a la abrasión. Cristalización o rigidez, guantes de nitil o PVC o
que se han endurecido, agrietado o vuelto pegajosos debido al contacto acumulado con solventes o combustibles. Fallas en pruebas dieléctricas, perdón. Cualquier guante de hule aislante que presente fugas de aire en pruebas de inflado y que haya cumplido su periodo de prueba de laboratorio obligatorio, que normalmente son 6 meses, deben de ser descargados, ¿no? Bueno, el siguiente equipo de protección personal es aquel equipo de protección personal que protege el tronco, ¿no? La protección del tronco pues abarca la región del pecho, el abdomen, la espalda. Este tipo de equipo de protección personal incluye overoles signíficos o protección general como chalecos de alta visibilidad, mandiles de carnaza, de PVC, trajes de protección química como los Tyvek, arneses de cuerpo completo para el trabajo en alturas, que para los arneses pues vamos a ver otro aparte, ¿no? Lo vamos a ver aparte. Al resguardar la mayor parte del cuerpo y los órganos vitales, las condiciones para mantener su integridad textil o polímera pues son al fin de cuentas sumamente estrictas, ¿no? Bueno, sus condiciones de uso, primero es el ajuste y la talla adecuada, ¿no? El EPP para el tronco debe ser de una talla correcta para el trabajador. Un overol o traje demasiado holgado genera pliegues excesivos que pueden atorarse en la máquina, herramientas o estructuras en movimiento. Si es demasiado ajustado, limita el rango de movimiento, debilita costuras y expone extremidades. Cierre completo de dispositivo. Todos los botones, cierres, cremalleras, broches de presión y bandas de velcro deben de estar completamente cerrados durante la jornada. Traer el overol desabrochado con las mangas amarradas a la cintura anula por completo la protección contra el arco eléctrico, fuego repentino o salpicadoras químicas. El uso correcto de capas inferiores bajo un overol ignífugo que es resistente al fuego. El personal debe vestir únicamente ropa de fibras naturales, 100% algodón, ¿no? El uso de ropa interior, por ejemplo, de poliéster, nylon o licra, pues está prohibida ya que ante un flamazo o arco eléctrico, el calor se transfiere a través del overol y estas fibras sintéticas se pueden llegar a derretir sobre la piel, agravando las quemaduras. El uso de arnés de cuerpo completo, el arnés pues debe ajustarse firmemente pasando las bandas por las piernas y torso y hombros. El anillo de dorsal o el de la espalda pues debe quedar ubicado entre los omóplatos y las bandas no deben quedar holgadas, ¿no? Debe caber máximo una mano plana entre cada banda de la pierna para evitar lesiones graves en la pelvis y en la zona genital durante la desaceleración, por ejemplo, de una caída. ¿Va? Bueno, en cuanto a condiciones de mantenimiento y limpieza, el método de lavado define si el equipo conserva o pierde propiedades de ingeniería como la reflectividad o la retardancia del fuego. Por ejemplo, para prendas significadas como los son Nomex o algodón tratado, debe lavarse por separado de la ropa común y evitar la contaminación cruzada con pelusas de otro tipo de fibras, ¿no? Prohibición absoluta de cloro y suavizante de telas. El cloro destruye químicamente los enlaces poliméricos entre las fibras de aramida o elimina el tratamiento retardante de algodón. Los suavizantes de telas dejan una capa de residuos grasos que es altamente inflamable, anulando la propiedad ignífuga de la prenda. En cuanto a los chalecos y prendas de alta visibilidad, se deben lavar a mano o en ciclo delicado con agua fría y jabón neutro. No se deben tallar fuertemente las cintas prismáticas, que son estas antirreflejantes, o bueno, o las elásticas reflejantes, ya que se pueden desprender de la microsfera de vidrio que rebota, se puede desprender la microsfera de vidrio que rebota, de la que rebota la luz, ¿no? Tienen un límite aproximado de 25 a 50 ciclos de lavado, que es normalmente cuando ya hay que quitarlos. Equipo de protección personal contra caídas, se limpia únicamente con un paño húmedo, agua tibia, jabón neutro, para eliminar lodo, grasa y sudor. Nunca se debe meter a lavadoras mecánicas o exprimir. El lavado a máquina deshilacha, a fin de cuentas, las posturas de seguridad estructurales, ¿no? Y el secado, pues, debe ser estrictamente colgado a la sombra y lejos de cualquier fuente de calor directo, ¿no? Cuidados generales de almacenamiento, pues protección contra radiación solar y humedad. Los arneses, sobre todo textiles, deben guardarse colgados en ganchos dentro de los casilleros o armarios frescos. Ahora,
Hay algunos arneses que tienen sus bolsas, se pueden guardar en estas bolsas, pero hay que asegurarse que no haya nada arriba de ellos, ¿no? Mientras estén almacenando. La exposición continua a rayos ultravioleta del sol, pues debilita básicamente todo lo que son las cintas sintéticas de nylon y de poliéster, reduciendo su resistencia y la tensión, ¿no? Aislamiento de químicos, no se debe almacenar la ropa de protección del tronco junto con botes de pintura, solventes, aceites, baterías, ya que estos vapores ácidos o químicos pueden corroer básicamente todo lo que es el tejido y los herrajes metálicos del equipo. ¿Va? En cuanto a inspección y criterios de descarte, al retirar el equipo al final del turno o antes de colocárselo, se debe evaluar lo siguiente para su descarte inmediato. Activación de indicadores de impacto en arnés. Los arneses no cuentan con secciones de costuras dobladas llamadas indicadores de caída. Si estas costuras se rompen, los arneses cuentan con secciones de costuras dobladas llamadas indicadores de caída. Si estas costuras se rompen o despliegan, significan que el equipo ya absorbió la fuerza de una caída y debe ser destruido o desechado inmediatamente. Daño térmico químico, presencia de quemaduras, perforaciones de chispas, soldadura, descoloramiento por goteo de ácido o endurecimiento del tejido. Fallas en herrajes mecánicos, cierres de cremallera rotos o desdentados en overoles, hebillas en arneses deformadas, hebillas de arneses oxidadas deformadas con fisuras o que no cierren de forma correcta, y desgaste de costuras estructurales. Cualquier deshilachado de costuras principales del tiro de un overall o de las uniones de carga de los arneses amerita el retiro del equipo para evitar fallas posteriores, ¿no? Bueno, otra región anatómica, pues son las extremidades inferiores, que básicamente la protección para extremidad inferior en el ámbito industrial, pues se centra en lo que es el calzado de seguridad, ¿no? O básicamente las botas de casquillo que pueden ser dieléctricas o pueden ser impermeables de PVC. Y en aplicaciones específicas, el uso de polainas de carnaza para soldadores o resistencia o cuando estés expuesto a químicos, ¿no? Al estar en contacto continuo con el suelo, superficies irregulares, humedad y agentes contaminantes, el calzado de seguridad es uno de los elementos que sufre mayor desgaste mecánico, afectando directamente la postura, ergonomía y seguridad, ¿no? Condiciones de uso, ajuste y ergonomía del calzado. Las botas de seguridad deben de ser de la talla exacta del usuario. Un calzado apretado puede provocar ampollas, problemas de circulación y fatiga muscular. Un calzado holgado puede causar rozaduras, torceduras de tobillo por falta de soporte y riesgos de tropiezo. El pie debe calzar cómodamente utilizando calcetines de algodón grueso que absorban la humedad. Al abrochado completo obligatorio. Los cordones o sistemas de sujeción deben de estar completamente amarrados hasta el último ojal durante toda la jornada laboral. Llevar las botas sueltas elimina el soporte del tobillo, aumentando el riesgo de esguinces y permite que chispas, rebabas, astillas o productos químicos ingresen en el interior del calzado. Inspección del casquillo de protección. El usuario debe asegurarse que el casquillo sea de acero, aluminio, o de algún compuesto que no ejerza presión directa sobre los dedos en reposo o al caminar. Si el casquillo lastima el pie, el calzado debe ser reemplazado por un calzado adecuado. Restricciones específicas para el calzado eléctrico. Si el calzado se utiliza para trabajos con riesgo eléctrico, no debe contener ninguna parte metálica expuesta. Está estrictamente prohibido usar botas con ojillos metálicos para las agujetas o introducir plantillas con soportes de acero o grapas de reparación caseras que anulan las propiedades de aislante del calzado, ¿no? Bueno, en cuanto a condiciones de mantenimiento y limpieza, el método de higienización
Depende del material de fabricación para evitar que éstas pierdan sus propiedades, ¿no? Los calzados de piel, el calzado de piel o carnaza no se debe sumergir o en agua ni lavar en secadora. El exceso de agua deshidrata la piel, volviéndola rígida, quebradiza o propensa a agrietarse. Para eliminar el lodo o tierra, debe utilizarse un cepillo de cerdas suaves o un cuello ligeramente húmedo. Después de la limpieza se recomienda aplicar periódicamente grasa para el calzado, aceites naturales como el aceite de castor, para ceras especiales para mantener la flexibilidad de la piel y sus propiedades de repelencia al agua. Botas de PVC o hule deben lavarse al finalizar el turno con agua corriente, jabón neutro, tanto por fuera como por dentro, ¿no? Si se ingresó sudor o agua. Debe, Se deben enjuagar perfectamente para eliminar residuos ácidos o bases, hidrocarburos que degradan el polímero. El secado debe realizarse colocándolas boca abajo en un área ventilada y a la sombra. Las plantillas interiores, las plantillas interiores removibles deben sacarse de al menos una vez a la semana y lavarse por separado con agua y jabón, ayudando a prevenir la proliferación de hongos y de atleta, en este caso, debido a la sudoración acumulada. En cuanto a cuidados generales y almacenamiento, el secado ambiental correcto, si el calzado de pie se moja debido a las condiciones de trabajo o clima, se debe dejar secar a una temperatura ambiente en un lugar ventilado. Nunca se deben de colocar botas detrás de motores, hornos, calentadores, usar sopletes para secarlas, ya que el calor extremo las encoge la piel y debilita los pegamentos de la suela y deforma el casquillo. Almacenamiento libre de humedad. Guardar el calzado en casilleros limpios, secos. No se debe dejar las botas dentro de bolsas plásticas cerradas si aún están húmedas por el sudor o por el uso diario, ¿no? En cuanto a inspección y criterios de descarte, perdón, el calzado de seguridad debe ser retirado del servicio inmediatamente si se detecta cualquiera de las siguientes anomalías. Desgaste severo de la suela, ¿no? Si los relieves o el dibujo antiderrapante de la suela se han desgastado por completo, el calzado pierde su capacidad de agarre, incrementando drásticamente el riesgo de resbalones, caídas en pisos húmedos o aceitosos. Exposición del casquillo protector. Si la piel o el material sintético de la puntera se ha roto o desgastado al grado de dejar de ser visible el casquillo de acero o eh, perdón, otra vez. Si la piel o el material sintético de la puntera se ha roto, desgastado al grado de dejar visible el casquillo de acero, es momento de cambiarlo, ¿no? Un casquillo expuesto ya no cuenta con el soporte estructural periférico de la bota, ya que puede desprenderse ante un impacto. Separación de la suela. Desprendimiento físico de la suela y el cuerpo de la bota. Esto anula la impermeabilidad del calzado y compromete la estabilidad del usuario al caminar. Deformación por impacto previo. Si cayó un objeto pesado sobre el casquillo y este lo dejó abollado, sumido, deformado, el calzado debe de reemplazarse de manera inmediata. El metal o material compuesto ya sufrió fatiga estructural y ya no soporta un segundo impacto con la misma eficiencia. Pérdidas, por ejemplo, de propiedades dieléctricas, calzado que presente perforaciones en la suela por clavos, tornillos u objetos punzocortantes. Aunque el objeto se ha retirado, el canal físico perman- permanente rompe el aislamiento eléctrico, permitiendo el paso de la corriente. Entonces, cualquier agujero, básicamente, en la parte de la suela, pues hay que quitar, es momento de, de cambiar la bota, ¿no? En este caso, el calzado. Bueno, hablando de los arneses contra caídas, el arnés de cuerpo completo es un componente principal para un sistema de personal contra caídas. A diferencia de otros equipos de protección personal, una falla en el arnés durante un evento de caída libre pues puede resultar en lesiones graves o inclusive en una fatalidad. Por ello, las condiciones de uso, inspección, mantenimiento están estrictamente reguladas por estándares internacionales, ¿no? Como ANSI, ¿no? Y normativas, en este caso, pues de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Condiciones de uso seguro. Para que el arnés
distribuya correctamente las fuerzas de impacto sobre el cuerpo, específicamente en la pelvis, en los muslos, pecho y hombros, su colocación y ajuste deben de ser impecables, ¿no? Ajuste de bandas, la regla de la mano plana. Las correas de las piernas y el pecho deben ajustarse firmemente sin cortar la circulación. La regla general de seguridad dicta que debe caber únicamente una mano plana entre la banda del arnés y el muslo del trabajador. Si queda más holgado o en caso, si queda más holgado en caso de una caída, el impacto de la pernera pues puede causar lesiones graves, ¿no? O desgarramientos. La posicionamiento del anillo D o del dorsal, ese es el anillo que va en la espalda entre los omóplatos. El anillo metálico trasero en forma de D, que es el punto principal para el arresto de caídas, debe quedar ubicado exactamente en el centro de la espalda, justo entre los omóplatos. Si queda muy arriba o muy abajo, alterará el centro de gravedad del cuerpo durante la suspensión, provocando que el trabajador gire y sufra una lesión de la columna. Alineación de las correas. Las bandas textiles jamás deben de estar torcidas, dobladas o enrolladas al pasar por las hebillas de ajuste, ya que esto disminuye el área de contacto, acelera el desgaste de la fibra por fricción y debilita la resistencia de la tensión. Uso exclusivo de los puntos de conexión. Para la detención de caídas, solo se utiliza el anillo dorsal, ¿no? O el frontal si está certificado para restricciones de rescate, dependiendo lógicamente del arnés, ¿no? Los anillos laterales que están ubicados a los costados de la cintura son exclusivamente para posicionamiento o restricción de movimiento, jamás para soportar, por ejemplo, una caída libre desde ahí, ¿no? Básicamente, estos de anillos en los dorsales de la cadera, en la parte de cada lado de la cadera, sirven para poder posicionarnos y mantener las manos libres mientras trabajemos, ¿no? Bueno, condiciones de mantenimiento y limpieza. El sudor, la grasa corporal, el lodo y los contaminantes ambientales degradan los polímeros sintéticos, generalmente nylon, poliéster de alta tenacidad, ¿no? Con los que están tejidas las bandas. Su lavado debe ser meticuloso. El lavado puramente manual. El arnés debe limpiarse utilizando únicamente un paño húmedo y una esponja suave con agua tibia, jabón neutro o jabón, ¿no? Prohibición de máquinas y químicos. Está estrictamente prohibido meter un arnés en una lavadora mecánica, exprimirlo o usar lavadoras de presión. El movimiento del tambor y la fricción, pues puede deshilachar las costuras de seguridad. Tampoco se debe utilizar cloro, suavizante de telas, gasolina, solventes, ya que estos químicos disuelven o debilitan invisiblemente los filamentos sintéticos de las bandas textiles. Secado ambiental. El secado debe realizarse colgado en el arnés. Perdón, debe realizarse colgado el arnés a la sombra en un lugar fresco y perfectamente ventilado. No se debe exponer directamente al sol intenso para acelerar el secado, ni usar secadoras mecánicas ni pistolas de calor, ya que las altas temperaturas encogen y cristalizan las fibras. Bueno, en cuanto a cuidados generales, almacenamiento, protección contra radiación UV. Cuando el arnés no esté en uso, debe guardarse colgado en ganchos dentro de casilleros, armarios frescos, secos y oscuros. La luz solar directa prolongada degrada el nylon, volviendo las bandas quebradizas y restándole resistencia estructural de manera invisible. Como les decía, hay ciertos arneses que ahora ya nos venden con una bolsita o un estuche para almacenarlos. Es válido, simplemente deben de colocarse de igual manera en un lugar seco, fresco, que no esté expuesto al sol y también que no tenga nada, se almacene nada sobre ellos, ¿no? Aislamiento químico y mecánico, no se debe almacenar el arnés suelto en el fondo, por ejemplo, de cajas de herramientas, donde puede sufrir cortes con navaja o con fricción de herramientas. Tampoco debe guardarse cerca de botes de pintura, baterías, solventes o áreas de soldaduras, ya que los vapores ácidos y las chispas pues pueden dañar los tejidos. En cuanto a inspección y criterios de descartes, antes de cada uso, de cada uso y mediante una inspección formal anual, bueno, antes de cada uso hay una inspección previa al turno y también hay una inspección formal anual por parte de una persona competente. El arnés debe revisarse
tramo a tramo, ¿no? O tramo por tramo. El arnés debe ser retirado de servicio, destruido y desechado inmediatamente si se presenta cualquiera de las siguientes condiciones. Haber estado involucrado previamente en una caída. Si el arnés ya experimentó, interceptó las fuerzas de caída libre, debe ser descartado de inmediato, sin importar que visualmente se vea impecable. Las fibras textiles sufren un estiramiento extremo de deformación plástica y pierden su capacidad para soportar un segundo impacto. Activación de los indicadores de impacto, ¿no? Los arneses cuentan con secciones dobladas o cosidas como un patrón específico llamadas indicadores de caída. Si estas costuras se rompen y la banda se despliega, es evidencia inequívoca de que el equipo ya absorbió la fuerza severa de una fuerza severa y debe desecharse, ¿no? Esto básicamente lo podemos ver, por ejemplo, en la línea de vida, que es donde está el amortiguador de caída. Daños mecánicos o térmicos en las bandas, cortes, deshilachados de bordes, perforaciones, zonas quemadas por chispas de soldadura, decoloración extrema o rigidez por contacto con cemento o resinas. Fallas y costuras de seguridad, cualquier hilo suelto, roto, descosido en los patrones de costuras de, contra, de contraste, los bloqueos de costura que unen a las bandas principales ameritan un descarte instantáneo, ¿no? Y deformación y corrosión de los herrajes, anillos de hebillas con fisuras, deformaciones, desgaste por fricción mayor al 10% de su espesor original o presencia de óxido profundo afecta su libre movimiento y cierre mecánico, ¿no? Ok, el último equipo de protección personal que vamos a ver es el equipo contra incendio, ¿no? Que esto básicamente es un equipo especial que no lo tenemos, por ejemplo, en WTC, pero en Ego sí está, ¿no? El equipo de protección personal para bomberos o brigadas contra incendio, conocido técnicamente como traje estructural, ya que incluye pues el chaquetón, pantalón, botas, guantes, monja, o caperuza y el sistema de respiración scuba en algunos casos, no es nuestro caso. Es un sistema de ingeniería de alta complejidad. A diferencia de otros equipos, este traje está regulado a nivel internacional por normas, pues es que son estrictas, en este caso por la NFPA, ¿no? Su función es proteger contra quemaduras por transferencia térmica, calor radiante, vapor, salpicaduras químicas directas o cualquier descuido, por lo tanto, cualquier descuido en su mantenimiento pues puede ser fatal, ¿no? Condiciones de uso. Un traje de bomberos consta de 3 capas críticas. La capa exterior, que es básicamente resistente a la abrasión y flamazos. La barrera de humedad evita que entre agua, líquidos corporales, pero permite salir el sudor. Y barrera térmica, que aísla el calor extremo para que funcione para que funcionen, su uso debe seguir las siguientes reglas, ¿no? Ensamble y cierre completo obligatorio. Jamás se debe ingresar a una zona de práctica o siniestro con un chaquetón abierto. Las bandas de velcros sueltas o en el cuello dobladas hacia abajo, todos los sistemas de cierre, como cremalleras, ganchos, de seguridad, solapas térmicas, deben estar perfectamente acoplados para evitar que el aire supercalentado o el vapor penetre el interior. Superposición de capas, ¿no? Sin piel expuesta. La monja o la caperuza, en este caso debe ser Nomex, debe colocarse cubriendo perfectamente el cuello y la barbilla antes de ajustar la máscara del scuba o, si en este caso, los lentes y el casco, ¿no? Asegurando que el chaquetón cierre sobre ella. Entonces se pone básicamente la monja o se pone, bueno, en este caso la caperuza, ¿sí? Y posteriormente sobre ella se pone el chaquetón de tal manera que el cuello queda también protegido, ¿no? Las mangas del chaquetón deben cubrir las muñecas de los guantes y las batas del pantalón, deben quedar por fuera de las botas, para evitar que caigan brazos o agua hirviendo dentro del calzado. Control de peligro de vapor. Está estrictamente prohibido entrar a un incendio con las capas internas del traje mojadas o húmedas, ya sea por agua externa o sudor excesivo. El calor extremo del incendio evaporará esta humedad instantáneamente, provocará quemaduras por vapor en la piel del bombero a través de barreras térmicas. Uso de ropa interior adecuada. Al
Al igual que con los solo overall significados de baja del traje estructural, solo se debe vestir fibras 100% naturales como es el algodón, ¿no? Bueno, en cuanto a condiciones de mantenimiento y limpieza, los residuos de humo de un incendio contienen hollín, alquitrán, hidrocarburos, policiclos aromáticos, toxinas altamente cancerígenas. Por ello, el traje no debe considerarse una medalla de honor por estar sucio, debe limpiarse de forma metódica. El lavado de descontaminación gruesa. Inmediatamente después de salir de la zona de incendio, se debe realizar un enjuague con agua a baja presión y cepillo de cerdas suaves para remover el hollín y los residuos gruesos de quitarse el equipo. Lavado avanzado en máquina especializada. Se deben separar barreras internas de la capa exterior antes de meterlas a la lavadora. Los herrajes metálicos de la capa exterior pueden rasgar las barreras internas y se lavan juntos. Utilizar lavadoras extractoras con carga frontal, ¿no? Y la prohibición absoluta del cloro, detergentes comunes, ¿no? También el secado, el método de secado es al aire libre en un área ventilada y a la sombra. Si se usan secadoras mecánicas, estas no deben superar los 40 grados centígrados y no deben de usar ciclos de aire caliente extremo, ya que encogen pues las barreras o pueden encoger el traje, ¿no? En cuanto a cuidados y almacenamiento, evitar la luz solar directa. Las fibras Nomex o de Kevlar sufren degradación severa y rápida cuando se exponen de una forma continua a rayos ultravioleta. El traje estructural nunca debe dejarse colgado en las unidades, o en este caso, pues, por ejemplo, vehículos, ¿no? Expuesto al sol o cerca de las ventanas en un cuartel, porque perderá pues su resistencia al desgarro. En el caso de las plantas, pues nosotros las debemos de almacenar dentro de su estuche o de su estante, ¿no? No almacenar en dormitorios ni vehículos particulares debido a que el traje absorbe toxinas cancerígenas y gases de combustión que continúan desprendiéndose de forma pasiva. Está prohibido guardarlos en áreas de descanso, oficinas o transportarlos en cabinas de vehículos personales. Deben de permanecer en racks ventilados y designados en una estación, en este caso de bomberos. El caso de las plantas, como les decía, pues debe guardarse dentro de su estante. Una vez si se llegan a utilizar, es importante que nosotros los tengamos que inspeccionar para ver si los renovamos o nos quedamos con los mismos, ¿no? Pero normalmente en el caso de las plantas, pues sí trabajaremos con uno limpio todo el tiempo. O sea, no sería reutilizado como si fuese, por ejemplo, para los bomberos. Inspecciones y criterios de descarte, de acuerdo con la norma NFPA, LPP contra incendio, debe pasar por una inspección visual antes de cada turno y una inspección avanzada anual. El equipo debe retirarse de servicio inmediatamente si presenta daño térmico evidente como quemaduras, carbonización, decoloración severa en cualquiera de sus capas, fallas en barreras de humedad. Si el traje permite la filtración de agua hacia la capa térmica interna, se realiza mediante una prueba hidrostática de presión en laboratorio, ¿no? Este pues nosotros no nos aplicaría. Desgaste de costuras estructurales o rotas, rasgaduras, agujeros, costuras deshilachadas que sean bastante obvias y caducidad normativa obligatoria. Independientemente del uso, perdón, o del estado estético en el que se encuentre la NFPA, establece que los trajes estructurales deben de ser retirados por completo del servicio al cumplir 10 años desde su fecha de fabricación. El que tenemos en Ego, si mal no recuerdo, no tiene todavía los 10 años, entonces estamos todavía dentro del norma, ¿no? Como conclusión, y para cerrar esta capacitación, es importante y es fundamental que recordemos la importancia técnica del equipo de protección personal. No elimina los riesgos en nuestras áreas de trabajo, solo interpone una barrera física entre el peligro y nuestro cuerpo. Es nuestra última línea de defensa y por ello su efectividad depende al 100% de cómo lo cuidemos y también cómo lo utilicemos. La inspección previa al turno no es un trámite que es simplemente administrativo. Es el hábito que garantiza que se regrese a casa y a casa sanos y salvos. Si detectamos un desgarro en un arnés, un casquillo aplastado o un filtro saturado, el equipo se reporta y se cambia de inmediato. La seguridad industrial en el equipo dañado es igual a no traer nada. Pues agradezco su tiempo, espero haya sido de su interés esta capacitación
Y cualquier duda que puedan tener, por favor, no duden en contactarse conmigo. Les mando también la hoja de registro para que puedan registrarse. Muchas gracias.